Hola, saludamos a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Lili, ¿qué tal? Elena, buen día, todo muy bien, muchas gracias. Un saludo a todos. Pues estamos aquí para ver qué tema es de una nueva investigación, un nuevo tema que bueno, siempre lo digo, Lili no sabe qué tema es para que haya la mínima contaminación posible. Y vamos a comenzar ya, ¿verdad, Lili? ¿Nos vamos? Vámonos de viaje, por ¿Preparada? favor. Lista. Muy bien, pues respira profundo. Comenzamos con la inducción. Voy a contar de 5 a 1 y a 1 estarás totalmente relajada. 5. Comenzamos con el protocolo. Contaré de 1 a 3. A la cuenta de 3 conecta con la consciencia colectiva y dime cómo la visualizas o la percibes. 1, 2, 3. Hay puntos energéticos dictaminados ya sea por coordenadas, por emanaciones de energía a través de cuerpos físicos, a través de 3 puntos en esos campos, Elena, como campo mental, campo emocional y campo sexual. Y son giros como espirales que siempre están moviéndose en un sentido, dando vueltas. Estos puntos pueden ser egregores, o sea, como si se conjuntaran diversas creencias o diversas formas hacia este mismo punto o puntos dentro de una misma como plataforma todavía más grande. Los veo intradimensionales, dimensionales y entre capas también subterráneos hacia adentro de la tierra. Y están alimentados por los campos que te mencioné de formas orgánicas, de formas energéticas y desde la parte a veces subliminal o subconsciente de formas que no tienen a veces ni siquiera cuerpo o una manifestación física. Esto es como un succionador, como si fuera un aspas que giran y succionan esta energía de diversas formas, pero a su vez la energía toma otra como transformación y se crea un velo que baja de esta forma, puede ser circular, pero también la veo como más hacia la parte ovalada o como casi con picos a los extremos, pero es no redondeado, ovalado, y esto velo cae y es algo que vuelve a inundar de información a todo lo que primero se extrajo o se creó o se emanó la energía, porque mucha energía no nada más es de información, es también una energía que se va gestando como de creación, pero ahí ya veo que es una forma más de egregor. Y hay muchísimas hilos, Elena. Ese velo Sí. se ve así como un velo porque Ujú. son hilos, hilos que llevan multiplicidad de formas, desde números hasta lenguaje, hasta glifos, incluso formas de
holografías, Elena. Sí. Y toda la energía interactúa con esto si se está conectado de alguna manera, ya sea emanando información o energía o recibiéndola, porque es como si fuera una especie de tapa de paraguas y aunque no cae directamente la información en el cuerpo o en los cuerpos o en la parte física, sí pasa y llega a salpicar o se percibe o se puede leer o entender. Es así como ahora lo veo. ¿Alguna cosa más, Lili? Hay muchísima información, Elena. Es como portales también. Y a la vez se puede hacer tan pequeño que puede ser un punto nada más, un punto en donde se ubican 2 coordenadas o 6 o múltiples o coordenadas con números y letras, ángulos, dependiendo, y puede ser solo un puntito, pero si me voy acercando y adentrando puede ser hasta un universo. ¿Qué ley o principio dio origen a la conciencia colectiva? Me viene que más que ley o principio, me viene una forma de extracción, subtracción energética, alimentación, transmutación y emanación. Me viene más como un proceso, Elena, como el proceso del agua o del vapor que se convierte en agua. Así lo veo, muy similar a ese proceso y que siempre está en reciclaje. Ujú. ¿Algo más, Lili? Mm. Muy bien. ¿Cómo se relacionan la conciencia colectiva y el espacio-tiempo? A través de las coordenadas y de los puntos específicos que te decía al inicio. Tiene que ver porque no es la misma coordenada en otra dimensión, pero puede estar proyectada o reflectada en esta realidad y así lo que se crea aquí puede estar proyectada en diversos puntos dimensionales. Y yo veo que esta determinación de la coordenada de la conciencia colectiva puede proyectarse hacia múltiples lugares, hacia el multiverso. No es específico de un punto por crearse en una dimensión. Aunque no se vea del mismo tamaño o no se retroalimente, se puede leer, Elena. Es como si fuera un punto de lectura y dependiendo del lugar en donde se posicione la energía que desea interaccionar o leer, aunque no co-cree, con eso se puede detectar. Es lo que percibo. ¿Cómo se comporta la conciencia colectiva en varios planos de existencia, física y metafísica? La metafísica es como lo energético que lleva a otros procesos que no se ven a simple vista. Y la parte fisiológica es como sentirlo o pensarlo o incluso hasta vivirlo, Elena, porque llegan puntos tan concéntricos de tanta fuerza que se puede materializar una conciencia colectiva. Veo un escenario muy fuerte de, por ejemplo, cuando deciden linchar a alguien, Ujú. que comienza en un sentimiento o en un enojo o y se contamina por una
entidad que desea manipular esa energía y mete un pensamiento y lo hace masivo y lo filtra a través de sus campos que están como abiertos, sexual, emocional y mental, entra esa energía y se manifiesta totalmente contaminada hasta que se logra llevar a cabo el acto, por ejemplo, del linchamiento. Es muy fuerte porque de pasar de solo una idea o de una acción, por ejemplo, que no tiene una relación con una emoción, puede combinarse, puede hacer un candado como de eslabones, o sea, ves que el candado tiene un sello y tiene una base, así lo veo como candados de eslabones que pudieran llegar a trastocar toda la parte material y llegar a ese acto. O a otro tipo de situaciones también en el otro extremo, positivos, pero también contaminados. Y esto es afectación de masas y es movimiento de masas, como el miedo, por ejemplo, también, o la liberación de algo, de, por ejemplo, un milagro que perciben y que rezan y que emanan esa energía, pero es un proceso también contaminado o también manipulado para así explicarlo un poco mejor. Y eso es tan fuerte y tan palpable en una densidad como esta material y en otras pueden ser solo observables porque no están creando, pero sí se sigue percibiendo la información. Y en el plano energético solo se ven cómo los hilos se enredan, cómo los hilos crean estas cadenas y van enlazando emociones de algunos seres con energía de pensamiento de otros y acción de otro grupo o de otras personas y de otros seres que te digo que los veo como interferentes ante eso y cómo manipulan esos hilos, porque ellos sí los están viendo y los están co-creando y los están manipulando, y esa co-creación afecta y termina salpicando lo que te decía, como esta energía a todo lo que está debajo de esa como cúpula, como sombrilla que te explicaba. Ujú. ¿Alguna cosa más, Lili? Hay mucho, Elena. Ujú. ¿Con quién o con qué puede interactuar la conciencia colectiva? Con todo lo que se conecte a los hilos, con todo lo que emane energía hacia estos como extractores, porque no es solo un portal, estos sí los veo extractores de un mecanismo que tiene dentro de su propia función una transmutación o una variante de manipular el espacio-tiempo. Y de otra manera puede ser solo observable o visible, pero sin estar inmersos en ese extractor. Pueden ser entidades o cuerpos orgánicos, Elena, o seres en otras dimensiones que deseen co-crear con ello. Muy bien, ¿alguna cosa más, Lili? No.
A la cuenta de 3, describe la consciencia individual en comparación con la consciencia colectiva. 1, 2, 3. La conciencia individual no tiene hilos hacia afuera, está todo hacia adentro y desde ahí puede observar absolutamente todo. Es un silencio, es un proceso muy similar a la autoobservación, y al autoobservar puede estar en un terreno emocional y energético neutro, el cual percibe, pero no conecta, no toma ningún hilo, no alimenta, y este extractor no subtrae ningún tipo de información o de energía. A diferencia de una conciencia colectiva, todo el tiempo se tiene que estar reciclando esta información, tanto de extracción como de emanación. No puede estar estática. En cambio, en la parte de la conciencia individual, puede tener un momento de no interacción para solo la contemplación o la observación. Desde sí mismo. Y esto no sucede dentro de una conciencia colectiva. Para hacerlo tendría que salir el individuo, como organismo único, independiente, y hacer una lectura del ambiente o del sistema o del lugar o del punto de coordenada, pero desde otro ángulo. No desde el mismo, no desde adentro, no formando parte de ese ángulo o de ese vórtice o de ese extractor. Y ahí adentro veo mucho ruido en el campo de la conciencia colectiva, y en cambio en el de la conciencia individual lo percibo sereno, lo percibo neutro, lo percibo mucho más tranquilo. ¿Alguna cosa más que percibas? Mucho, pero mucho. La diferencia de la conciencia individual y colectiva. Es que es demasiado, Elena. O sea, es entrar a detalles muy profundos de desde dónde se emana también la intención de observar el punto de la conciencia individual hacia la colectiva. Es muy complejo también, a su vez. Te escucho. Muy bien. ¿Puede la conciencia colectiva afectar a la conciencia de un individuo? Sí, no o parcialmente. Sí, siempre y cuando el individuo lo permita, lo acepte, lo crea como parte fundamental de su experiencia. Si no, no. ¿Cómo Si no, afecta? Sí, perdona, continúa. si no, puedes solamente observarlo como lo estamos haciendo ahora. Ver cómo son los procesos, cómo funciona, cómo se extrae la energía, cómo se emana. Y lo ve se puede ver así, Elena, como una manera de visualización totalmente mm, de un proceso. O se puede estar al revés, totalmente inmerso en ello y ni siquiera darse cuenta que los pensamientos y las emociones y las acciones no son elegidas por ese individuo, sino están programadas, condicionadas, co-creadas y emanadas por otros a través de algo común, pero con contaminación de algo que no se puede percibir, ya sea otro individuo u otra energía u otras dimensiones, porque son tanto intradimensiones, o sea, entre capas, en
supradimensiones y en infradimensiones. O sea, es un multiverso el que las está creando y co-creando. Aquí me aparece el punto de las improntas también, Sí. como las huellas que se han quedado marcadas en ese giro de bucle o de generación de la conciencia colectiva. Ujú. En el caso de sí o parcialmente, ¿cómo afecta la conciencia colectiva al individuo? Más adelante, es eso, el Ujú, que el individuo va a sentir, va ujú, a pensar o va a accionar con un rasgo contaminante de manipulación a través de otros. A veces sin darse cuenta y a veces totalmente consciente, pero sin poder soltarse del proceso, porque está tan atado con los hilos que aunque lo siente y lo sabe, no logra emanar una energía para no accionar, no sentir o no pensar desde ese punto. Simplemente se da ese proceso. ujú. Y eso vuelve a llevar esa energía a que salga de ese individuo, se vuelve a emanar y se vuelve a ir a ese extractor. Y ya lleva también ahora su contaminación. Puede ser tendencia, juicio, polarización de está bien, está mal, de arriba abajo, de si me gusta, no me gusta, de es lo mejor que he vivido, lo peor que he vivido, y eso ahora ya sale, pero con otra manipulación y otra contaminación todavía impregnada con más información de ese individuo. Ujú. Contaré de 1 a 3 y a la cuenta de 3 conecta con la conciencia colectiva y dime cómo lo visualizas o lo percibes. 1, 2. Si conecto es un caos, pero adentro de mí. Ujú, Y siento un extractor en todos mis campos, mental, emocional y sexual. Es una revolución en la que entran pensamientos y escucho los pensamientos de otros, siento las eh, emociones de otros, sensitivamente en la parte del campo sexual es como si tuviera inseguridades o dependencias que no son mías, pero las siento, las vivo a través de mi experiencia y no solo en el cuerpo, sino que si existe algún tipo de resonancia, es como si intentara esa forma del extractor al tener esos remolinos ya dentro de mis campos, porque se activan mis campos como remolinos, como extractores también, y empiezan como a intentar activar huellas de otras líneas de tiempo, de otros probables incluso que no han pasado de otras multiposibilidades. Y me es muy difícil centrarme en lo que realmente sería mi esencia y me distrae por completo y mm, nubla mis sentidos, eh, bloquea mi intuición y mi percepción desde esta parte. Me siento mal, me dan náuseas, no me gusta esa sensación. ujú, Y ves, automáticamente yo empiezo a emanar un juicio y se va esa energía otra vez. Eso es sí conecto. ujú. Bien. Desconecta totalmente de esta energía Ya, listo. y limpia cualquier Es, residuo. Elena, es como si entrara a una licuadora. Sí. Esa es la sensación. Y llega un punto en el que ya no puedo separar los campos
y todos están desalineados. Eso es como te podría explicar la experiencia de estar ahí adentro. Es entrar a la licuadora, te dan apretones, ¿no? Y luego sales y estás como todo está desequilibrado en el campo también físico. Pues reequilíbrate para continuar. Ya. Muy bien. Em, bueno, algo más después de tener la experiencia. Mira, cuando estaba sintiéndolo o conectando ahí, era como si mi centro se moviera, porque es parte, ¿no? Sientes que tu centro está de repente en un campo emocional y tocas ahí y ya se movió al mental y tal. Y cuando salgo de eso es como simplemente fluye directamente todos mis campos, todos a mi esencia. O sea, no la tengo que buscar. Sé perfectamente en dónde, cómo y cuándo está. Ni siquiera me lo cuestiono, no. Es algo automático, por así decirlo, ¿eh? Pero es no automático, es algo acoplado en mí intrínsecamente y se conecta todo a mi esencia. No tengo que andar buscando nada. Ujú. ¿Alguna cosa más, Lili? No me siento mal, no me siento en un desbalance o intentando estar equilibrándome como en una cuerda floja, como en la forma de estar conectado a un consciente colectivo. Ujú. Muy bien. Em, ¿Están relacionados el inconsciente colectivo y la consciencia colectiva? Sí, no o solo parcialmente. No, no, el inconsciente colectivo puede o no conectarse, pero sí co-crea. Y la conciencia colectiva no puede crearse si no hay eh, conexión con una esencia. Ujú. Es lo que percibo. Vale. La siguiente pregunta es, ¿qué tipo de relación percibes? Es que depende de la conexión desde donde se realice o cualquier conexión con los hilos es contaminación, es manipulación directa, como poner una clavija y intentar conectarse a una corriente de 120 voltios que te pueden llevar hasta 210 si no te das cuenta y quema como muchos circuitos de autónomos de tu propia conciencia en este punto y en este plano. Y la esencia sufre muchas desprogramaciones por un lado, pero requiere de funcionar y entonces se conecta a otras programaciones que no son propias y no son decididas, son seguidas, son acatadas, son totalmente manipuladas para masas, no para un individuo consciente. Así es como lo percibo, Ujú. Elena. ¿Hay algún fenómeno que se origine en la consciencia colectiva? Sí, no o parcialmente. Muchos. Los fenómenos que se dan, incluso climáticos, también pueden ser generados a través de estos extractores.
y potenciados o no. Los procesos y los fenómenos. Incluso hasta fenómenos paranormales, fenómenos como los que te decía de milagros o de psicosis o de paranoia de masas. Hasta un evento de un individuo vivido y experimentado por un consciente colectivo de que lo merece sin él sentir que realmente quería vivir esa experiencia, pero no entiende de dónde viene porque él ha aperturado esta forma para vivenciarlo. Al estar conectado a algún tipo de hilo o al extractor de ese consciente colectivo. ¿Alguna cosa más, Lili? Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿qué tipo de fenómeno? Lo has comentado, Te digo que son paranormales, diversos. Son climáticos. múltiples, es que son de todos, climáticos, de, por ejemplo, guerras civiles, guerras, Guerras. fenómenos, por ejemplo, revolucionarios, ¿no? De linchamientos, milagros, adoración hacia ciertas figuras para proyectar la presencia de algo divino en una imagen, estas cosas que de los santos o las cosas que lloran sangre, todo Sí, eso, Elena, son fenómenos que pasan a lo largo de repetitivos. Eso también lo veo que son constantes y repetitivos porque extraen la energía, pero a la misma vez la emanan hacia ese mismo punto. Y tiene que estar retroalimentado y co-creado, porque si no, no funciona. Funcionaría en un momento para una persona que es consciente o para una entidad o para un ser y no para todos. No, no es una generalidad. Incluso la conciencia colectiva también la puedo visualizar como parte de la Matrix, parte de la Matrix. porque es una manera de ver un mundo colectivamente y dentro de una programación. Ujú. A ese nivel de fenómeno llega. A ver Muy un planeta como nos lo dicen, porque lo repiten y se crea la imagen y se retroalimenta y sigue dando vueltas. bien. ¿Algo más, Lili? Los bucles son parte indispensable de esta conciencia colectiva o inconsciencia o proyección o manipulación. ¿Alguna cosa más? No. Muy bien, Lili. Lili, ¿cómo percibes que esta conciencia colectiva ha sido también como parte, has comentado que como parte de la Matrix, eh, en determinados situaciones puntuales, como por ejemplo una revolución, una guerra o adoraciones, todos estos procesos que has estado, estos fenómenos que has estado enumerando? ¿Quién hay detrás para dirigir qué o quién, si lo hay, para dirigir la conciencia colectiva hacia un fenómeno, hacia otro? ¿Qué percibes? Puede ir desde un ser humano hasta entidades que no logramos ver. Los seres humanos vivos tienen Ujú, mucha más canalización de esa energía, es más potente porque ujú, está vivo y sí, puede redireccionarla. Al ser parte del extractor, puede redireccionarla hacia un punto
de otras coordenadas que él decida. Pero al no creer en ese poder, lo cede también. Y veo que comúnmente es más manipulado por entidades que no vemos, que no tienen una encarnación y que se conectan a cuerpos fisiológicos y biológicos como los humanos, los animales, que sí están vivos. Y a través de ellos redirigen estos procesos. Me sale otra vez mucho el proceso, Ujú. porque es un ambiente muy conveniente, porque ellos se camuflan, ellos no se ven, pero obtienen el mayor beneficio de la energía Ujú. y dan migajas para la manifestación. Literalmente es una migaja. Es tan potente que se da una migaja. Por eso se crea tanto los procesos de colectividad, de masas, de que vivan todos juntos en lugares similares, para que no salgan de esa forma de percepción de la realidad y sigan emanando esa energía hacia los extractores y los extractores solo den migajas y lo demás sea subtraído, sacado de esta dimensión o utilizado para alimento o para diversas fines. Se supone que todo esto está coordinado para, porque has comentado, bueno, que las interferencias que hay con los humanos, más o menos, son los que van dirigiendo, pero para coordinar toda una masa de personas, ¿m? Para que lleguen a un determinado fin, para obtener un determinado resultado al final. Todo esto está coordinado por algunas entidades. Sí, es tan fácil el proceso de manipularlo porque al estar todos conectados con los hilos al extractor, Ujú. es como emanar una espora de un virus y se contamina todo, porque no hay la conciencia individual del filtro para para un proceso muy específico que se llama em, sentido común. Es como si todas estas formas no contrataran o no convenieran, pero es un requisito el apagar ese botón del sentido común. No existe, Ujú. Elena. No existe. Por eso le llaman a las masas como ir como borregos o como animales, pero no, Elena, los animales incluso en la mayoría tienen algunos activados el sentido común. La masificación de ellos es diferente. Ellos es porque es como su conexión es de diferente. Es muy diferente. Es porque tienen una comunicación de especie. Es diferente. Aquí se apaga el sentido común. Ujú. ¿Y qué es lo que percibes que hace que se apague ese sentido común, ese Es botón que aquí, como Elena. Es aquí, es la intuición que nosotros llamamos la intuición, sí? pero es un filtro de la esencia. Lo que te decía, cuando estoy en la licuadora es como si esas aspas, el botón estuviera fuera. Cuando tú has conectado con la conciencia colectiva, eh, ¿has sentido eso apagado, el sentido común, el botón No del sentido? apagado, como si lo sacara, como si lo escondieran, pero Ujú. no lo esconden, es como si se nublara, como si se apagara mi sentido Ajá. común. ¿Qué es lo que hace que percibes que hace que se apague el sentido común, que se nublen los sentidos? Aquí es la intuición de la esencia, es la conexión con mi esencia. Me conecto a todo menos a mi esencia o me conecto tanto a todo
que no puedo reconocer mi esencia y no me conecto directo a Ajá. ella y desde ella percibo, sino que percibo primero Ah, todo intentando conectar o contactar con ella o llegar a ella, pero es como un laberinto de holograma porque no es real, es solo en lugar de conectarme con mi esencia, conecto con algo o externo. con, ajá, pero sen- digamos, me puedo conectar con otro ser humano, por ejemplo, Sí. y la información es solo de él, pero al conectarme a una conciencia colectiva es como si me conectara con el, con, con la radio, con la televisión, con todo encendido a la Con vez. todo a la vez. Todo lo piensan, todo lo sienten, todo, pero todos son como distorsiones de la realidad, de lo que están sintiendo, porque todo está manipulado y contaminado, absolutamente todo. Pensamiento, emoción, sentimiento y acción. Y no logro ver tampoco la esencia del otro, ni de uno o de otro o de algo. Es como, solo sé que existen, pero no lo contacto desde mi filtro, mi esencia, mi intuición, mm, Un algo grupo de propio. gente desconectada de su esencia ahí, conectada con la conciencia colectiva, podría eh, producir atrocidades, Podría producir, incluso, no sé, quitarle la vida a otro ser humano sí, es lo que te sin... decía de los linchamientos, eh, pero no lo van a hacer si no obtienen un beneficio. Y ellos no son conscientes de ello. Pero si la manipulación a la que están conectados directamente sí tiene un beneficio, los va a influir para que lo hagan. ujú, Y al final no van a obtener tampoco el beneficio, pero les hace creer la manipulación que sí. ujú. Nunca hay beneficio en la conciencia colectiva o en la masa. Son migajas y se sigue proyectando que algún día lo van a conseguir a través del extractor. Y cuando hay revoluciones, por ejemplo, para, pues, con fines de alcanzar una mayor libertad, por ejemplo, Eh, Ese es, por ejemplo, el hacerles sentir que van a obtener un beneficio, el pero es beneficio, sí. hacerles sentir, porque la libertad la obtienen, entre comillas, decretada por otro país, pero realmente no la viven, porque la mayoría se murió o entregó la vida o se fue a otro bucle en los que siguen estando manipulados y esclavizados. Ujú, mm, entiendo. Mm. Em, Has comentado al principio cuando hablabas eh, de la transmutación, en continua transmutación, emanación, y que siempre se recicla, ¿no? Eh, Cuando comentaste siempre se recicla, ¿cómo es este proceso? ¿En qué, en qué se recicla? ¿Cómo es ese reciclaje? Quiere decir que nunca dejan de extraer, no pueden dejar de extraer, porque al momento de dejar extraer, Sí. dejan de emanar. Y el reciclar es eso, que siempre hay extracción y siempre hay, digamos, emanación contaminada para que siga creyendo ese cúmulo de entidades vinculadas con la energía y con los seres y con las esencias, sigan creyendo que es correcto el proceso para ellos y que van bien y que están siendo correctos en una vida, en una experiencia. El reciclar es eso, extraer y
proyectar para que no se vea la extracción o el porcentaje máximo de lo que realmente extraen o se extrae. Lili, ¿cómo percibes que un ser humano pueda diferenciar sus emociones, sentimientos, pensamientos de los de la conciencia colectiva? Es un proceso muy personal, pero muy Ujú, fácil. ujú, No se cuestiona, no se analiza y no se duda. Es cuando me pides que entre en hipnosis y yo comienzo a hacer mi propio proceso, ujú, nunca me preguntas, ¿ya estás en hipnosis? ujú. Y yo nunca lo dudo, no lo cuestiono. Sí. Al inicio es complicado sentirlo, pero conforme más se va practicando, entendiendo, sintiendo, se va corroborando. Lo que te decía de volver a mi punto central, no lo busco, no, yo no ando viendo energéticamente, no requiero hacer una visualización para ver si está en el campo sexual, emocional y mental. Sin embargo, sé que a veces se mueve, pero sé que siempre va a un punto a mi esencia. Siempre va a la totalidad de mi ser. Eso no pasa en la conciencia colectiva. Ellos saben que van a algún lugar, pero nunca saben a dónde. Nunca es claro el objetivo ni el punto de partida, porque siempre están dando vueltas en su mismo eje y no lo perciben propio. Es o el eje de la tierra, o el eje de las matemáticas, o el eje del pensamiento, o el eje de la emoción, o el eje del campo sexual, o el eje de la televisión o de la radio. Es el eje de algo, de alguien, de un sistema de educación, un sistema económico, un sistema social, una causa común, una religión, un, un milagro por el cual rezar. Es un eje, pero no son sus ejes. Ujú. Em, Lili, has comentado que en la conciencia colectiva, pues hay informaciones que a base de repetirlas, 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 pues se consideran una verdad ya como muy establecida, Absoluta. absoluta, ¿no? ¿Puedes nombrar algunos ejemplos de algo que, pues, que ha ocurrido así realmente, con algún concepto, alguna idea, alguna información que por repetirla tanto ya, pues, se crea como verdadera? Para inicio, las leyes físicas, Ujú, que se crean, se repiten y se aseveran, se comprueban, entonces se fijan. Y es una repetición que la conciencia colectiva ya está fija. La manzana cae por gravedad. La manzana tiene múltiples posibilidades de caer y tiene multiplicidad de puntos de ecuación o de grados de movimiento. Sin embargo, está tan fijo en la mente colectiva, en la conciencia colectiva, que se sigue replicando y sigue pasando, porque así se ha fijado el proceso. Los truenos ujú, vienen de
algo que se crea en una nube. Los truenos son descargas eléctricas que pueden venir del subsuelo, de meridianos o de nubes. O sea, ahorita son 4 escenarios que te digo que yo veo en hipnosis y que para aseverarlo tendría que irme a un laboratorio científico y entonces manipular mentes colectivas para que lo vean, lo pasen y entonces se corrobore como una ley y una verdad absoluta. En un momento fue la idea de que la Tierra era plana y luego otra vez que era redonda y luego que vuelve a ser plana y luego, y así se la pasan jugando. Sin embargo, la Tierra es una parte energética en donde dependiendo desde donde se observa en un eje, se puede ver la multiplicidad de muchas formas de la Tierra. Porque no hay una, no es una verdad absoluta. Son puntos de observación. Si yo la observo físicamente y entiendo mi plano de donde yo estoy en la altitud y latitud, puedo percibir en el ecuador que es plana, pero en otros puntos es diferente la percepción por el ángulo. Pero no me creen porque no estoy conectada a una conciencia colectiva y lo entiendo. Pero la colectividad genera este tipo de informaciones que se asientan o se concretan como verdades absolutas o verdades comprobables científicamente. Por Pero ejemplo, es sí, una vía, perdón, perdona, una es vía, solo una vía. una vía. Por ejemplo, el sistema solar, el Sol en el centro y todos los planetas alrededor. No, el Sol puede ser una proyección de todo lo que se emana y siempre está en el centro. ¿Y por qué entonces está fuera de la Tierra si está en el centro? ¿Y por qué si yo estoy afuera lo percibo dentro? Es subjetivo, pero es otra creencia u otra conciencia colectiva que repite, repite y repite y repite hasta que concreta. Pero Elena, no está repetido por una persona, está repetido por escuelas, gobiernos y culturas. Y Por las si imágenes que nos enseñan en la escuela, en internet, en los dibujos, se ve siempre eh, el mismo sistema, ¿no? El Sol en el centro y todos los planetas alrededor, girando, orbitando. girando. Y no orbitan así, orbitan así, orbitan así en diagonal, pero eso no lo, porque hay otra forma, te digo, sentido común, un sentido propio. Es que no sería un sentido común, es como un cuestionamiento innato de la esencia de así es o yo lo estoy creando así, Ujú. porque así lo manifiesto. Lili, por ejemplo, si te posicionas en Venus, ¿cómo percibirías el Sol? Con mucho menos filtros o mucho menos emanación de esa energía de proyección. Hay otros planetas que emanan más reflectación de esa energía que es parte de nosotros. Y empiezo a girar a diversas formas, no solo alrededor, sino el de mí también. O sea, es un proceso como mutuo.
Ujú. Lili, ¿percibes si la consciencia colectiva como colectivo va agrandando o se va achicando o, siempre está constante? Nunca es constante con respecto a su tamaño. Es constante con respecto a su proceso. Ujú. Extracción y emanación, o bueno, extracción, reciclaje y emanación. Es constante con respecto a que entidades subtraen la mayor cantidad y solo reciclan lo mínimo, ¿no? Es constante con respecto a que dentro de una que puede acrecentarse o extenderse, también puede haber pequeñas dentro de esa misma. Son otros puntos como galaxia que tiene galaxias adentro. Y esas galaxias también se pueden contraer o expandir, pero deben de acoplarse a la ley y efecto de que deben de extraer, reciclar energía para sustracción de la mayoría y reinsertación de la mínima. Por eso nos ven como baterías, Ujú. porque es una fuente infinita e inagotable. Y aparte ni lo cuestionamos, no es conciencia, no es sentido común, es cuestionamiento. Cuestionamiento. Cuestionamiento desde la esencia, no desde los campos, no un juicio. Es introspección, autoconocimiento, filtración de la información y de la emanación de energía que se cede o no. Ujú. Lili, ¿y qué percibes? ¿Qué diferencia hay entre la conciencia colectiva y un egregor? Es que es un proceso alterno. Ujú. El egregor no existiría si no existe la polaridad, pero al existir la polaridad puede ser parte de una conciencia colectiva el crear un egregor dentro de la conciencia colectiva. Ujú. El egregor es la polarización de esa energía. La conciencia colectiva es el proceso de reciclaje de la energía y puede ser parte o es que veo el egregor más como un portal y la conciencia colectiva es más como un portal de extracción, o sea, un portal con extractores. No solo salen y entran, sino que tienen que sí emanar esta energía para seguir co-creando la conciencia. Si no, se perdería. No habría leyes. No existiría mucho del mundo que conocemos. Seríamos más libres. Y andaríamos como experimentando, ay, ¿por qué aquí no hay gravedad? ¿Por qué acá sí? ¿Por qué acá la manifiesto? ¿Por qué acá no? Y sería también un caos, ¿eh? O sea, pero un caos diferente. Tal vez muy, muy sin sentido hacia la experiencia en la Tierra, pero con más sentido para las esencias. Wow. Nuevamente no cederíamos el darle un sentido de nuestra vida y nuestra existencia a otros, sino sería un sentido de nuestra vida y de nuestra existencia en un cuerpo encarnado única y exclusivamente para nosotros, interaccionando con otras seres y esencias de diversos y múltiples formas. Wow, así sería. Pues nada, vamos a proyectarlo. Sí. Es que muchos ya lo vivimos así, Ya lo Elena. vimos, sí, sí. Podemos ver Sí, perfectamente sentarnos a ver sin estar ese atados a esos caos. hilos, ¿no? A esos hilos.
Sí, y ver el caos, ¿sabes? Y ver la trifulca y saber que se están enredando ellos solos porque quieren enredarse, quieren formar parte de ese egregor. ¡Wow! Y hay otros seres que no están conectados, que solo leen esa información y lo toman como un punto de referencia para justo no co-crear eso y no pasar por esa experiencia. Porque ven el proceso del reciclaje de la energía y no deciden ceder su oportunidad en esa existencia o en esa vida. No les interesa. Por ejemplo, en un conflicto actual como lo que sucede en Ucrania, eh, ¿cómo percibes los hilos ahí de la conciencia colectiva? Muy irrigados de todo, tanto de creación, de co-creación, como de extracción de la energía. Y hay muchos que están muy felices en el proceso, defendiendo su patria, su suelo, y cediendo toda su energía a esas extracciones de su creación. Aunque les den una migaja, no les importa, ya les dieron algo. Son plenos en ese proceso. Y Los que otros no, atacan, y otros no entienden. No, no hay bandos. no hay bandos Saben que son parte de un movimiento energético y lo aceptan como tal. Y otros no entienden, pero siguen queriendo emanar esa energía. Y no entienden nada. No saben ni por qué viven ahí, ni por qué les tocó pasar eso. Ni siquiera lo ven como karma, simplemente no lo entienden, pero es como se relajan y dicen, así es la vida. Y nos tocó en este suelo. Y si, resignación, ¿no? Ay, nos ha ajá, tocado esto. y si hoy vivo, bien. Y si mañana muero, bien. Y se toma su tarro de cerveza y otros no, otros lo pasan muy mal. Pero todos al final están cediendo su energía hacia este proceso. Percibes si cada vez hay más cuestionamiento con respecto a la conciencia colectiva. Cada vez hay un ambiente dentro de esta creación como tierra en el que es menos factible la masificación. Sí hay más intentos por no sentir el caos de una forma, como te la expresé, algo en el cuerpo está menos regulado para que sea así. Cada vez hay más equilibrio en los cuerpos emocional, sexual y mental y en los cuerpos físicos Ujú. para conectar con la esencia, aún estando dentro de estas mismas interacciones de la conciencia colectiva. Estupendo. Pues lo vamos a dejar aquí, Lili. Gracias. Desconecta de todo y de todos porque vas a volver donde está tu cuerpo, donde está tu respiración. Equilibra tu tensión arterial, armoniza tu energía, sube tus frecuencias hasta tu nivel óptimo. 1, te sientes radiante y llena de energía. 2, te sientes libre, plena. 3, te sientes muy bien. Cuando puedas, abre tus ojos. Elena, Hola Lili, ¿qué tal? es interesante porque casi nunca para visualizar o para estar enfocado en algo hay sentimiento
dolor, por así decirlo, o de esforzarme, ¿sabes? De forzar. Y en la conciencia colectiva es mucho de forzar los sentidos. Súper interesante. Forzar los sentidos. Forzar, porque como es lo que trata de nublar eso, Para nublar. ajá, es como estar forzando una manera que no es natural de vivir una realidad, ¿no? Interesante. Interesante. Bueno, Lili, lo vamos a dejar aquí y ya nos preparamos para el siguiente tema, que también va a ser interesante. Bueno, Gracias. nos despedimos de todos. Gracias por acompañarnos. Chao. Hasta una próxima investigación. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana, jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja
powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar.
Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, Por badawczymi. eso, por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que seguir, ejecutar unas series de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido ese espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar ese espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones, I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etcétera, es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación.
I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za Waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.